¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio de Hablemos Escritoras, grabado desde Toronto, Canadá, en una maravillosa visita que tuvimos este año en los meses de septiembre y octubre. Es un gusto para todos nosotros llegar a estas fronteras en persona para poder conversar con las personas que tienen tanto que ver en la industria del libro y hacen un trabajo incansable para difundir la literatura. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en este micrófono a Carolina Testa. Nacida en Buenos Aires, Argentina, y radicada en Toronto desde hace mucho tiempo, ella es gestora cultural y diseñadora gráfica. Es fundadora de Inspiradas, una iniciativa cultural en línea orientada a difundir el arte y la literatura hispanoamericana en Canadá y el mundo. Es también parte del maravilloso proyecto Canadá Habla Español. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto el día de hoy estar con todos ustedes y recibir a Carolina Testa. Le agradezco mucho a ella y a Marta Batis nos hayan recibido en esta maravillosa ciudad. Comenzamos. Pues estamos en Canadá, al fin se nos hace este viaje que hemos planeado con tantísimo tiempo y que estoy tan agradecida. Esta primera parada en Toronto empezó ayer, bellísimo, el clima además parece ser que nos protege y dos anfitrionas maravillosas, Caro Testa, que tengo acá enfrente de mí sentada, y Marta Batis, que ha sido también una bendición para todo esto que estamos haciendo. Me da muchísimo gusto, Caro, que hayas aceptado esta invitación. Hablemos Escritoras. No, gracias a vos, Adriana. Para mí no solo es un enorme honor estar en Hablemos Escritoras, sino una alegría. Alegría que sentía cada vez que me llegaba algún mensaje de nuevo episodio. Así que te vengo siguiendo hace muchos años, así que la verdad que es un honor, pero una alegría enorme estar acá. Igualmente, porque cuando yo empecé a ver esa imagen que ustedes desarrollaron con el Club de Lectura y la tenacidad, cada plática más elaborada, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que estando en un lugar tan lejano, para nosotros, obviamente para ustedes ha de ser, pues acá estamos. Canadá siempre es lejano. Pero bueno, nosotros somos los que quedamos a la distancia. Siempre me quedé muy emocionada, ¿no? Inspiradas ha sido una inspiración para muchos y yo creo que eso va a seguir con una larga vida. Bueno, les tengo que contar, estamos en la universidad, estamos en Glendon College, ¿no? Esto es York University, en un espacio que Marta Batis nos hizo favor de conseguir. Y Caro trae un collar de Puebla y yo, bueno, como ustedes saben, soy poblana y me encanta hablar también de mi ciudad. Qué linda esa joya que traes ahí en el cuello, me encanta. Es algo que quiero muchísimo y como voy a estar entre mexicanas, dije, vamos a hacer el honor de ponérmelo. Me encanta. Bueno, pues ya están escuchando el acento argentino de Caro, que siempre es tan lindo y tan revelador. Aunque hay distintos argentinos dependiendo de la zona, ¿no? Hay muchos acentos. Yo nací en Buenos Aires, pero crecí en Misiones, crecí en el norte de Argentina, donde el acento es muy diferente, es muy diferente. Lo típico de los porteños, los que nacemos en Buenos Aires, es hablar de yo, con yo muy marcado. Y nosotros en Misiones decimos lluvia, no decimos lluvia. Entonces son muchos acentos muy distintos en Argentina. Sí. Qué lindo. Pero todos hablamos de vos, claro, eso sí. Claro que sí. Estábamos platicando de Horacio Quiroga ayer, ¿verdad? Claro, cuéntanos de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga ha sido uno de mis escritores favoritos desde la infancia, desde siempre, porque si bien él nació en Salto, en Uruguay, hizo toda su obra en Misiones, en la provincia donde yo crecí. Motivo por el cual la visita, la salida del colegio obligada todos los años era ir a la casa de Horacio Quiroga y leer sus cuentos, que hoy a la distancia, digo, ¿cómo podíamos dormir con esos cuentos terroríficos? Pero bueno, sobrevivimos a esos cuentos y hoy son un tesoro que llevamos todos en nuestro corazón. ¡Qué maravilla! ¿Qué haces en Canadá? ¿Y qué es para ti vivir en esta diáspora argentina en Canadá? Yo siempre digo que vivo dos vidas todos los días, porque vivo mitad del día en Argentina, casi como una pesadilla de lo que no me puedo zafar, y el resto de mi vida acá en Canadá. Tengo muchísima conexión con Argentina todo el tiempo, desde que llegué acá en el 2004.
Y soy diseñadora gráfica de profesión, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, después estudié en Parsons School of Design en Nueva York, diseño editorial. Y hace unos años atrás, hace 10 años atrás, comencé a hacer gestión cultural, muy de a poquito, por esto de hacer diseño editorial, un poco me metí por ahí. Hice un posgrado de gestión cultural y comunicación, y ahí empecé a tomar un poquito más en serio lo de la gestión cultural. Y a partir de ahí, bueno, se empezaron a dar diferentes proyectos, diferentes trabajos, hasta que en la pandemia, cuando todos estábamos muy encerrados aquí, muy encerrados, y es literal, arranqué con Inspiradas. Qué bien, qué bien. Y empezó primero, ¿con qué idea? ¿Cuál fue como que tu principio, además de aprovechar ese tiempo de encierro tan terrible? Sí, yo creo, parece que no hay que decirlo, pero yo creo que fue para no convertirme en asesina serial, porque estábamos muy encerrados, yo con mis hijas adolescentes, mi esposo en un departamento con 20 grados bajo cero afuera, wow. Era como muy fuerte. Si bien yo había estudiado un par de años literatura, durante más de 30 años siempre tomé cursos, talleres, sobre todo de lectura. Uh-huh. Por curiosidad, por gusto, vengo de una familia lectora, entonces era algo natural para mí. Y con Juan Fernando García, que es un poeta, tallerista hermoso de Argentina, donde yo había tomado muchos cursos, un día lo llamo y le digo, che, Juan, eso sí es muy argentino, che, Juan, ¿qué te parece si damos unas charlas sobre literatura argentina en Canadá? Para la gente que, no sé, para los hispanohablantes, para los inmigrantes. Y Juan no tenía mucho que hacer, igual que nosotros, así que hicimos un ciclo de 3 charlas y ahí empezó todo, pero muy... para pasar el momento no fue algo que yo hubiese planeado en un principio que Inspiradas iba a ser lo que soy. Pero ya en la primera charla hacíamos una especie de diálogo entre la literatura de Borges y Silvino Campo. Oh, wow. Empezamos a hacer esos cruces como más diferentes entre Art, Horacio Quiroga Guiraldes. Empezamos a hacer ese tipo de charlas y la gente empezó a sumarse, pero extrañamente era mucha gente. Y pensamos que era producto de la pandemia, que la gente se conectaba y no, y esto continuó. Ya después nos lo tomamos un poco más en serio. Qué bien. Y así fue creciendo en estos casi 4 años y medio. ¿Tú diseñaste la imagen? Sí. Qué lindo, qué lindo. Me parece muy ordenada, muy limpia y a la vez sí, fuimos cambiando, clara, porque ¿no? También como al principio era algo eran realmente 3 episodios y nada más. Bueno, después empezamos a cambiar, bueno, trabajábamos con cine, con literatura, con artes visuales, bueno, cada uno tenía su color. Después cuando pensamos en cambiar la imagen, con Caro Mikalev, que es una gran diseñadora, amiga, que está en Alemania, dijimos, ¿por qué no hacemos esto de un monograma para cada uno, como de regalo, homenaje a cada participante? Y bueno, y así fuimos cambiando un poco. Y también un poco de efecto de profesión de ir cambiando los diseños. Exacto, si te dedicas a eso tienes, ¿no? Todavía más. Ahorita acabas de decir algo que me parece muy lindo, ¿no? O sea, seguir en contacto con Argentina, pero además vivir en los 2 países de manera simultánea. Y estoy pensando en que, bueno, el gran cariño que le tenemos a todos los países de Latinoamérica y todas las escritoras, pero te contaba que Argentina fue el país que empujó a Hablemos Escritoras a salir de México y extenderse ya al mundo hispanohablante. Y ahí dentro está Gabriela Cabezón Cámara. Y Gabriela Cabezón Cámara lo tenemos que mencionar, bueno, ahorita estamos tan orgullosos que ha pasado a Longlisted para el National Book Award, que es por su traducción, una traducción de uno de sus libros, que son Las Niñas del Naranjel. El libro que quiero muchísimo, nosotros la tuvimos hace poquito a Gaby en Inspiradas, y un libro que a mí me pega mucho porque básicamente transcurre en la tierra misionera, la tierra litoraleña. Entonces hubo un montón de referencias del guaraní, de la selva, del color, de la humedad selvática de Misiones que a mí me pegó
me pegó mucho. Así que si bien íbamos a hablar de otras cosas, yo de lo único que quería hablar era de las niñas del Naranjal con Gabriela. Les recomiendo muchísimo, escuchen nuestra reseña que hizo Mónica Velázquez, que está en nuestra página web precisamente de este libro, que además se basa en algo que nosotros los que nos dedicamos a la literatura es así como fundamental, y sobre todo cuando nos llevan a España, ¿no? Lo que es la literatura ibérica, que es pues obviamente la monja alférez, ¿no? Y esta idea acerca de una mujer que se disfraza de soldado, ¿no? Para poder luchar y seguir su causa y seguir su pasión. Y yo no les cuento más porque tienen que leer a Gabriela Cabezón la manera en que adapta esto, que es una leyenda, mito, historia de la historia española principalmente. Bueno, ustedes tienen muchos proyectos, ahorita estás hablando ya de Inspiradas, pero de manera paralela han surgido otros proyectos. Cuéntanos un poco de los previos antes de llegar a Canadá Habla Español. Y ahorita nos enfocamos en Canadá Habla Español. Primero, decir que hay una lectura sobre cuál es la población a la que uno va dirigida con respecto a actividades culturales en español. Creo que eso primero fue, si hubo un acierto en Inspirada, fue poder leer un público que era inmigrante, que muchas veces llega acá. Las razones de la inmigración son muy diversas siempre, muy diversas siempre. Es este inmigrante que vino acá, que empezó a hablar inglés por necesidad, deja de leer en español porque los libros son caros o porque no los pueden conseguir, y tampoco terminan leyendo en inglés porque se les dificulta. Entonces, generar espacios de poder traer un poquito de la cultura latinoamericana acá, creo que es una lectura que se hizo muy clara en el caso de Inspiradas. Cuando empiezo con esto, doy con un proyecto, una iniciativa que llevaba Erika Aguilera en el 2020, que se llamaba Toronto Habla Español. Me invitan a participar de un conversatorio con Marta Batis, de hecho, que era con Marta Batis precisamente. Ajá. Y esta iniciativa logra que se proclame el Día del Idioma Español en la ciudad de Toronto, por primera vez. Gran logro para la comunidad, el 23 de abril, del libro y etcétera. Y algo que fue un mojón en la historia del español, en la necesidad de preservar el idioma en las segundas y terceras generaciones. Porque nosotros venimos hablando, los primeros inmigrantes hablamos español, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros nietos? Es muy difícil mantener el idioma. Y a partir de ahí se da que se empieza a trabajar en otras ciudades para proclamar el Día del Idioma Español. Hoy llevamos más de 14 ciudades, 3 provincias, y ahora ya somos Canadá Habla Español, una organización sin fines de lucro, donde trabajamos para esta preservación a lo largo de todo el país. En el último censo aparentemente somos alrededor de 1.300.000 personas que hablamos español en Canadá. Entonces es un público que de algún modo ha aportado muchísimo a Canadá. Siempre cuando se habla de, bueno, todo lo que me dio Canadá a mí como inmigrante, es un montón. Canadá es un país muy generoso, pero los inmigrantes latinos somos muy buenos inmigrantes. Nos adaptamos muy rápido por la cantidad de crisis que tenemos en nuestros países. Sí. Tenemos gran poder de adaptación. Claro. Y de algún modo lo latino, desde la mirada de Canadá, está muy relacionado con la música, con la comida, con el festival de salsa. Y yo siempre digo, somos un poquito más de salsa, taco y merengue, digo, porque si no es como que hasta en la Patagonia comemos tacos. No, bueno, no es así siempre. Entonces la riqueza de Latinoamérica empezó a mirarse de otra manera en Canadá a través de estas iniciativas que son importantes y que no son solamente los festivales, que son maravillosos. Y realmente yo nunca he visto tantos festivales latinos como en esta ciudad. Claro. Es un montón. Y además tenemos que hacer una puntualización aquí, ¿no? Obviamente entendemos que hay otros idiomas en el continente y que se habla portugués, que se habla francés, que se habla creol, y todas las lenguas indígenas y de pueblos originarios que tenemos también que pensarlas como lo que son, ¿no? Parte de nuestra identidad y nuestro continente. Pero el español, afortunado o desafortunadamente, fue el idioma que se hizo más extenso, ¿sí? Y eso obviamente se lleva también en la diáspora, ¿no? La gente que se va a otros países se lleva consigo su idioma
y no nada más su comida y su tradición, sino la manera en la que se comunica, ¿no? Y aparte, efectivamente, digo, los latinos tenemos esta cosa pasional y intrínseca, que todo es intenso. Entonces, de algún modo, eso tiene mucho que ver con el lenguaje, porque es a través de eso donde lo transmitimos. Claro. Entonces, yo siempre cuento una anécdota, que Corrientes es una provincia del norte de Argentina donde son intensos. Y un sacerdote jesuita hace muchos años contó que llega a Corrientes y empieza a confesar, y la primera confesión dice: es que padre, yo a él le amo y yo le odio. Y era todo con una intensidad, y tiene que ver con el lenguaje, esa intensidad, porque no solamente las palabras, sino esa emocionalidad que en Latinoamérica le ponemos y la traemos acá. Claro. O sea, claro. Acá se arma la fiesta cuando hay latinos. Claro, claro. Es así. Y hablando precisamente del español, bueno, ahorita pronto nos vamos a ver en Ottawa con la Feria del Libro que organiza Silvia Alfaro, que es una cosa, que es un gran logro. Y gran esfuerzo de Silvia, gran esfuerzo, realmente hace un gran trabajo. Un gran trabajo, porque no es fácil, y porque ha sido un trabajo de educación, de algún modo, de cómo generar espacios de venta de libros, de compra, de charlas. Y además de traer escritoras que están escribiendo desde Canadá, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Marta Batis o en Antolina Ortiz, pero también atraer otras escritoras que vienen de lejos invitadas, por ejemplo, Alicia Escardó, que viene de Uruguay y que es invitada para la feria, y para mí va a ser una gran oportunidad me gustaría ir a Uruguay, por supuesto, pero si me la traen acá, pues estoy encantada, ¿no? Cuéntanos ahora, sí, de este proyecto tan lindo, Canadá Habla Español. Y además, esto me imagino que también es una cuestión comunitaria, ¿no? Se suman otros a este esfuerzo. ¿Cómo surge y cuál es su objetivo? Sí, hay varias patas de Canadá Habla Español. Solamente nosotros no damos clases de español. Estamos asociadas con escuelas de español, con escuelas de inglés para hispanohablantes, que también es algo que es súper importante para la integración, para poder convivir en dos lenguas. Después tenemos los sistemas de becas. Una de las cosas que hemos identificado también, que muchos de los chicos hispanohablantes en las escuelas secundarias o en high school, como se le dice acá, acceden a becas, a préstamos para ir a la universidad, pero muchas veces ni siquiera tienen los $250 o los $300 para aplicar. Detectamos eso, entonces hicimos un sistema de becas para que esos chicos tengan para la aplicación. O sea, que uno dice, bueno, pero es poco dinero. No, pero es poco dinero para el que lo tiene. Para el que no lo tiene, no. Entonces hay un compromiso, claro, hay un compromiso comunitario, sobre todo con los jóvenes. Tenemos un programa que se llama Youngpreneur, que son conferencias que damos para jóvenes, que muchas veces el emprendedorismo queda como un poco relegado. Entonces traemos speakers o personas latinas que han logrado ser independientes, tener emprendimientos exitosos, para que los motiven, y en diferentes áreas. Hicimos conferencias desde inteligencia artificial hasta ahora la próxima, que va a ser toda la parte artística, porque muchos chicos no les interesa la parte de business o de financiero, que es lo que más sale. ¿Y qué pasa con esos chicos que por ahí tienen una beta artística? Bueno, entonces vamos a traer una bailarina del Ballet Nacional, una pintora, gente que ha logrado transitar acá en Canadá desde otro lado. Entonces, y eso es muy importante, porque todo va focalizado a que las raíces latinas y de los chicos puedan sentirse orgullosos de eso. Y ese orgullo lo tienen que tener, porque muchas veces los padres ni siquiera hablan con ellos en español, porque dicen, no, para que no tengan acento en inglés, para que no sean discriminados. Y bueno, a partir de ahí es, chicos, orgullosos siempre de ser latinos, porque, de nuevo, somos muy ricos. Sí, y fíjate que tocas un punto muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los hogares, ¿no? De qué manera la comunidad y las instituciones, los proyectos tienen que apoyar eso que a lo mejor en el hogar no puede suceder, ¿no? Platícanos un poco acerca de este perfil que tienen, pues, quienes se acercan en cuestión de edades, en cuestión, ahorita hablaste de gustos, de intereses, claro, los que van a ciencias exactas o los que van a humanidades,
Pero ¿tienen una media, son mucho más jóvenes o también hay gente mayor que quiere entrar? No, hay de las dos partes. Mira, es muy linda la pregunta que me haces porque si hay algo que estamos orgullosos en Canadá Español es esto de poder llegar a todos. Tenemos un grupo acá se dice seniors, de adultos mayores fenomenales que hacen los talleres de escritura creativa, de autobiografía, que son un espectáculo porque escriben para después contárselo a sus nietos. Entonces hay un diálogo intergeneracional muy importante. Muy, muy importante. Después, adultos, nosotros tenemos la celebración del Día del Idioma Español, el 23 de abril, todos los años, que siempre se nos desborda todos los años. Todos los años creemos que somos organizadas y que esto va a poder ser controlado. Y llegan muchísimos. Y llega mucha gente. Wow. Y ahí sí es, desde los voluntarios que son jóvenes hasta tercera edad o adultos mayores que realmente se comprometen, le ponen pilas. Y después los talleres de lectura que hacemos, por ejemplo, el año pasado que estuvo Elaine Vilar Madruga, la escritora cubana, que dio varios talleres para adultos, para jóvenes, y ese tipo de aportes con voces frescas, con voces jóvenes, también engancha mucho. Este verano hicimos por primera vez lo que se llamó el picnic literario, que todos tenemos que traer un libro a un parque y hacer un picnic y leer. O sea, la propuesta era leer. Hicimos unos juegos como una especie de trivia de escritores. Fue muy significativa la cantidad de jóvenes que había. ¡Qué maravilla! Entonces, y vamos por prueba, un poco también lo que me pasa en Inspirada, vamos prueba y error. Bueno, a ver, esto funcionará, o por ahí sí, por ahí no. Hasta ahora fue funcionando. Y ahí sí hay una lectura de que hay una necesidad de los chicos, por un lado, pero de los adultos de conectar, de juntarse, de charlar. En general los talleres nos pasa que programamos 2 horas y nada, siempre terminamos 3 porque se termina haciendo comunidad. Qué bien. ¿Con quién lo haces? Dependiendo, tenemos varios talleristas. Pero no, ¿quién es como tu colega, tu socia en todo este proyecto? No, es todo Canadá Español, es Erika Aguilera. Con Erika Aguilera somos las 2 cofundadoras de Canadá Español y tenemos un equipo maravilloso de colaboradores, tenemos gente de logística, tenemos gente de project manager, tenemos un montón de gente que gracias a Dios con muchísima generosidad y muchísima paciencia, porque Erika y yo estamos con 300 cosas, así que nos tienen mucha paciencia, que tardamos en contestar los mensajes y todo, pero ha sido un proyecto que ha sido fenomenal para nosotros, para Canadá. Hemos recibido el apoyo de todas las embajadas hispanohablantes, la Embajada de España nos ha apoyado un montón, y más allá de lo institucional, cuando yo digo apoyo es la llegada desde los consulados de las embajadas hacia la comunidad. Qué bien. Entonces, eso es importante también porque son respaldos que colaboran. Fíjate que eso es lo que he visto también, ahora lo vamos a corroborar en Ottawa, porque vamos a tener incluso una plática con personas que están en la embajada o en el consulado de sus países acá. Vamos a hacer un panel muy lindo ahí. Sí, va a ser con Ingrid Berlanga, con Martín Naval y con Aide Villarreal, que ella está en Panamá, en la Embajada de Panamá. Bueno, pues algo que quiero regresar la atención es a ti, porque en 2 días no se imaginan la generosidad, o sea, la cantidad de nombres que me ha mencionado Caro. O sea, hemos hablado de todo, por ejemplo, escritoras de lenguas originarias, ¿no? De gente que viene de cine, de booktubers. Hemos hablado de nombres que nos faltan en la enciclopedia, que nos faltan en el podcast, de países completamente ausentes. Tengo una deuda enorme con Paraguay y bueno, es increíble la cantidad de puertas que Caro ha ofrecido abrirnos y eso estoy, pero muy agradecida. Y por otro lado, es interesante escuchar a una mujer que creció oyendo ópera en su casa. Sí. Y esa ópera, bueno, habla precisamente, a mí me encanta la ópera y me declaro completamente una ignorante en el tema, pero me fascina oírla y me encanta verla, pero eso también da una sensibilidad distinta en la cuestión de interpretar las palabras desde la música y la música desde las palabras. Y acaban de tener ustedes algo en Inspiradas que tuvo que ver con música, ¿verdad? Cuéntanos sobre eso. Sí, nosotros somos 3 hermanas, que nosotros decimos que somos bipolares porque crecimos entre la ópera de mi papá y la zarzuela de mi mamá, una con final feliz y otra con final trágico. Entonces, en eso hemos crecido y es verdad lo que decís, hay una sensibilidad que transmite la música que es diferente,
que hace que sensorialmente uno funcione de diferente manera. Y casualmente la semana pasada tuvimos un encuentro en Inspiradas con Freddy Vilches. Freddy Vilches es un compositor chileno que tomó 5 poemas de 5 diferentes lenguas de pueblos originarios de Latinoamérica e hizo una composición coral maravillosa, maravillosa. Y fue muy, muy interesante cómo era una charla de nicho, porque no era algo muy específico, música y literatura de pueblos originarios. Teníamos un poco de cuidado para ver por dónde iba a ir. Sin embargo, creo que fue una de las charlas en las cuales la gente en el chat participó más. Fue una cosa que es esto que veníamos hablando estos días, es generar el espacio. Exacto. Es generar el espacio para estas voces diferentes, para propuestas diferentes, que puede ser no solamente música y literatura, como puede ser la ópera, sino de estos pueblos originarios que tienen una riqueza enorme. Y una de las cosas que nos decía Freddy era la generosidad de los poetas indígenas latinoamericanos, que fue fenomenal. Claro. No, me encanta, me encanta. Pues vamos a ir cerrando esta conversación, que la verdad es que no la quiero cerrar, quiero seguir preguntando, y bueno, la suerte es que afuera del micrófono voy a seguir de preguntona, y esto va a enriquecer mucho la crónica que escribamos sobre Canadá y este tour en 2025 de Hablemos Escritoras. La última pregunta, ¿qué crees tú que se tenga que hacer todavía para hacer una sinergia en la diáspora que perdure para las siguientes generaciones, pero a nivel país? Porque Canadá es un país enorme. Entonces, ¿qué pasa cuando nada más los esfuerzos quedan localizados en una parte? Es difícil la pregunta, Adriana, porque en Canadá, solo en Toronto, que se hablan 50 lenguas, cada uno busca su espacio. O sea, Canadá es un país muy particular, en el cual todos estamos tratando de buscar nuestro lugar. Entonces, desde el Estado, de algún modo, se hace lo que se puede dentro de todo, porque somos muchas voces diferentes. Yo sí creo que hay algo que todavía nos falta un poco, que es en términos de comunicación en social media, que hoy es el canal. Hoy es el canal. Nos ha pasado de hacer pequeños videos hablando de las diferencias del una misma palabra en español de España, de México y de Argentina, y tener 8.000 visualizaciones. Y esos son chicos, o sea, son jóvenes. Entonces yo creo que en términos generales falta un poquito todavía en buscarle la vuelta a la comunicación, y por otro lado, sí entender lo que es el intercambio cultural. O sea, esto es lo que se llama diplomacia cultural, que Canadá ha tenido este programa durante muchísimos años. Creo que es súper importante porque somos inmigrantes. Esto es un país de mucho inmigrante. Entonces me parece que apelar a ese tipo de programas nos ha pasado con el tema de pueblos indígenas, con el proyecto Palabras Madres, con la Universidad de British Columbia, en el proceso de internacionalización. Si no se hubiese pensado desde la diplomacia cultural, no sé si hubiese tenido el alcance que tuvo. O sea, ir a las ferias del libro, ese tipo de cosas, creo que todavía nos falta. Y falta una información, falta una plataforma en la cual uno pueda recurrir, lugares donde uno pueda, centros de recursos, claro, que uno pueda recurrir. Eso me parece que todavía nos está faltando un poco. Ya lo vamos a lograr, de a poquito. Seguro, con esa pasión y con ese entusiasmo. Yo creo que una de las bases en esta conversación es que tú partes de la generosidad, de hacer comunidad, de ser incluyente, de abrir puertas, crear espacio. Yo creo que es de la única manera. Claro. Yo creo realmente que no porque uno sea generoso, no. Yo creo que ahora que fue el boom del Eternauta en Argentina, y por qué había tenido tanto éxito en los años 50, porque fue el primer héroe que no era un héroe individual, era un héroe colectivo. Y la salida es entre todos. Claro. Es de la única manera que, al menos desde Inspiradas, desde Canadá al Español, lo pensamos, lo concebimos. La salida es entre todos. Entonces me parece que es por ahí. Un poquito más difícil a veces, pero es por ahí. Magnífico. Pues muchas gracias, Caro. Gracias por venir hoy a Glendon College
Ha sido una conversación divina. Gracias a vos, Adriana, por toda tu generosidad y por el tremendo trabajo que estás haciendo. No, mil gracias, en nombre de todo el equipo. Fascinante el trabajo que hacen gestoras culturales como Carolina Testa. Qué gusto haber conversado el día de hoy y saber de todas estas iniciativas que atraviesan todo el continente. Nosotros somos Hablemos Escritoras, una iniciativa que surge en la ciudad de Austin, Texas, y que se debe al trabajo y la generosidad de muchos. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, administración, social media, imagen y coordinación, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto, Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Nuestra mesa LAM es gracias a Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmo. Traductora Alice Banks. La imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño, la plataforma a Nasolab y el tema y la música original Nando Garza. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados. 2025.